Del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, quiero darte gracias por todos los bienes recibidos hasta este momento. Te pido, Señor, que a través de estas enseñanzas, que a través de tus sagradas escrituras, Señor, pueda compartir, comprender y entender el mensaje y a su vez sembrar la semilla a aquellos hijos tuyos que tú has llamado, Señor, en este momento a través de estas enseñanzas. Tú que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos, santos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Paz y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes. ¿Qué tal? Buena tarde. Hoy quiero compartir un tema que también es cuestionado, ¿sí? Que también es cuestionado este tema que les voy a compartir, que es el tema de la Eucaristía. Para el hermano separado, para el protestante, el tema de la Eucaristía es un tema cuestionable para los que, o sea, nos quieren cuestionar con el hecho de decirnos que es un símbolo. No es, para ellos, no es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, alma, sangre, cuerpo y divinidad, esas cuatro esencias que hay en nuestro Señor Jesucristo. Para ellos los protestantes, no reconocen que sea verdaderamente su cuerpo y su sangre presente, ¿sí? Para el testigo de Jehová, principalmente, dice que somos antropófagos. El que tiene esa creencia, o el que enseña esa doctrina. Vamos a comprobar en las Sagradas Escrituras, y lo vamos a hacer nuevamente en Biblia Reina Valera. ¿Por qué lo quise tomar esta decisión? ¿Por qué? Para constatar que efectivamente en las Sagradas Escrituras diga que es un símbolo, ¿sí? Porque ellos dicen que es un símbolo. Vamos a ver que en su propia Biblia no existe la palabra símbolo, ¿sí? Por eso tomé esta decisión, esta determinación, hacerlo con la Biblia de los protestantes, con Reina Valera. Y vamos a dar lectura con Lucas 22:19. ¿Por qué aquí con Lucas 22:19? Porque aquí es la institución de la Eucaristía, pero también es la institución del orden sacerdotal. Vamos a ver también quiénes son los que pueden ejercer este ministerio, ¿sí? ¿Quiénes son los que los pueden ejercer? O si los pastores lo pueden hacer, ¿sí? Aquí en Lucas 22:19 vamos a dar lectura. ¿Quién es el que puede ejercer el ministerio? Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio. Les dio al tiempo que decía: esto es mi cuerpo, que por ustedes será entregado. Hagan esto en memoria mía. Esto de hagan esto en memoria mía se refiere a una orden que está dejando ya a los sacerdotes, porque aquí el mensaje es claro, se dirige exclusivamente a los sacerdotes. Ahí está hablando con sus discípulos, con sus apóstoles, pero sabemos que el sacerdote actual es un sucesor de los apóstoles. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Palabra de Dios. Va a ser la copa del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto el sacrificio era con animales, ¿sí? Por eso dice, el nuevo pacto es con nuestro Señor Jesucristo a través del cuerpo y la sangre. Vamos a dar lectura en Hebreos 10:8. Hebreos 10:8. ¿Por qué? Porque aquí en Hebreos 10:8 los hermanos separados nos dicen que el sacerdocio fue eliminado, ¿sí? Fue eliminado. Vamos a constatar que el sacerdocio fue cambiado, no eliminado, que son dos cosas muy diferentes, porque ellos dicen que al morir nuestro Señor Jesucristo, que fueron los sacerdotes los que mataron a nuestro Señor Jesucristo, y que desde ese tiempo, o fue el motivo por lo que el sacerdocio fue eliminado. Entonces vamos a dar lectura en Hebreos capítulo 10, versículo 8 y siguientes,
para corroborar a ver lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Al decir, primero, no quieres ni te agradan sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley. Aquí me voy a detener tantito. Cosas que se ofrecen según la ley. Vuelvo a retomar esta reflexión, este mensaje. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales. Ese era el sacrificio que se ofrecía, no como es nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en Lucas 22:19, que este es el nuevo pacto, la nueva alianza, ¿sí? Que va a ser su cuerpo y su sangre, que van a ser sacrificados para el perdón de los pecados, pero que también fue para nuestra salvación. Entonces, en el versículo 9 dice, y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad. Quita lo primero, o sea, lo primero se refiere, quita lo primero se refiere a los sacrificios que se hacían en animales, ¿sí? Y vuelvo a repetir, y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Palabra de Dios. Aquí está claro, somos santificados por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Es lo que enseña la doctrina de la Iglesia Católica, que lo creemos y lo vivimos. ¿Sí? Aquí está claro. Ahora, ¿quién es el que puede ofrecer ese sacrificio? ¿Quién es el que lo puede ofrecer? ¿Sí? Vuelvo a repetir. ¿Quién es el que lo puede ofrecer? Vamos a dar lectura en Hebreos 5:1 para que veamos quién es el que podía ofrecer el sacrificio. Todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, ¿quién es el que puede ofrecer? ¿Quién es el que ofrece sacrificio por los pecados? Es el sacerdote, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo detalladamente, pero también de una forma clara, concreta, hablando de la Sagrada Eucaristía, pero también que el sacerdocio va unido a ese ministerio, a esa función que él solamente podía ejercer. Hebreos 7:11, porque aquí en Hebreos 7:11 hay otra situación importante en Hebreos 7:11, ¿sí? Dice, si la perfección se alcanzara mediante el sacerdocio levítico, ya que bajo el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría de que aún se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley, palabra de Dios. Aquí está claro, ¿sí? Lo que les decía hace un momento. Ellos decían que al morir nuestro Señor Jesucristo se había eliminado el sacerdocio, ¿sí? Aquí se dice que se cambió, pero en el sentido, vuelvo a repetir nuevamente, y aquí es claro, Hebreos 7:11, que se refiere al sacrificio de animales, ¿sí? Vamos a ir a Génesis 14:8, porque aquí se nos presenta en Génesis 14:8, habla del sacerdocio de Melquisedec. ¿Cómo ofrecía Melquisedec ese sacrificio? ¿Mediante qué? Génesis 14:18. Génesis 14:18, y dice así: Entonces Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y lo bendijo así: Bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Aquí vemos claramente que aquí en Génesis 14:18 vemos que el sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio que viene a darse, ¿sí? Que viene a darse, o que se dio también en Lucas 22:19, que dice que partió pan, lo bendijo
y luego fue así igualmente con el vino, ¿sí? Entonces, no es el sacerdocio de Leví o el de Aarón el que la iglesia actualmente es el que lleva adelante, sino es el sacerdocio de Melquisedec, aclaro. Vamos a dar lectura a 1 Corintios 11, 23 al 29, porque ahí no es más que la confirmación de lo que San Pablo recibió. ¿Sí? Hay que acordarnos que San Pablo, cuando escribió esas cartas, era un San Pablo convertido al cristianismo, pero también San Pablo no fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Acordémonos que él se convirtió en Hechos de los Apóstoles, camino a Damasco, capítulo 9, versículo 2, y posteriormente ya fue apóstol instituido, ¿sí? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2 y siguientes, cuando ya él fue apóstol. Entonces, él todo lo que nos va a hablar, lo que nos va a narrar, fue porque él fue la enseñanza que recibió, que supo por parte de los apóstoles. Entonces, lo que nos va a narrar aquí en 1 Corintios 11, 23 al 29, no es más que una fotografía de lo que pasó en Lucas 22, 19, pero también de un sentido más amplio, de una situación teológica, hablando de San Pablo, y vamos a escuchar. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, ¿sí? Yo recibí del Señor, ¿por qué? Porque Él no fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo, aclaro. Él estuvo ya haciendo su ministerio, ejerciendo su ministerio después, pero Él no fue apóstol en ese sentido como los 12 que Él instituyó. Que la noche en que fue entregado el Señor, Jesús tomó pan, y que luego de dar gracia lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Quiere decir, esto que hasta que Él venga quiere decir que no habrá ya posteriormente otro sacrificio. ¿Sí? Aquí es claro San Pablo. Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Sí? Entonces no es meramente un símbolo, como dicen los hermanos separados, ¿sí? Por tanto, cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Examinarnos ante la presencia del Señor, no ante nosotros como hermanos, ¿sí? Aquí está claro. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio castigo, ¿sí? Su propia condenación. Aquí San Pablo es claro, ¿sí? Entonces, ahí nos está diciendo San Pablo que que tenemos que discernir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, ¿sí? Discernir, tener conocimiento de lo que estamos recibiendo, de lo que estamos haciendo con respecto al cuerpo y la sangre. Yo me pregunto, yo mismo me contesto, si realmente fuera meramente un símbolo, no estaría en riesgo nuestra salvación en el sentido, o condenación en el sentido que nos dice aquí San Pablo. ¿Sí? Vamos a ir a Juan 6:45, porque ahí San Juan, de una forma, cómo nos presenta en este sentido, ¿sí? La importancia de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre, pero también que hay discípulos que dudaron, renegaron, se retiraron de la presencia de nuestro Señor, pero que es nuestro Señor Jesucristo el que les muestra que Él es claramente, ¿sí? Juan 6:45, que dice,
En los profetas está escrito, y todos serán enseñados por Dios. O sea que el mismo Jesús los está enseñando. Así que todo aquel que ha oído al Padre y ya ha aprendido de él, viene a mí. ¿Sí? Fuimos enseñados por Cristo. Vamos al versículo 47. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sí? El que cree en mí tiene vida eterna. Pero aquí ya va haciendo una alusión refiriéndose al cuerpo y a su sangre de nuestro Señor Jesucristo. No como en Romanos 19 que dicen los hermanos separados, basta que proclames que crees en el Señor. No es lo mismo creer en el Señor que creerle al Señor. ¿Sí? Son dos cosas muy distintas. Y ellos se quedan con la primera parte que dice creer. Creen en el Señor, pero no le creen. Creen, pero no es lo mismo creen que creerle. ¿Sí? Vamos a Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo, no un pan muerto. ¿Sí? Jesús es un pan vivo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. No simboliza mi carne, aquí claro, es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Sí? Él vino y se entregó por todos nosotros, por nuestros pecados. ¿Sí? Los judíos discutían entre sí y decían, ¿y cómo puede éste darnos a comer su carne? Aquí está un pensamiento protestante. Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Esto habla de la vida eterna. El que no come y no bebe su sangre, no tiene vida eterna. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Aquí es un retrato de la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque nosotros comemos y bebemos su sangre del Señor, bajo las condiciones que tiene que ser, ¿sí? Discerniendo el cuerpo y la sangre. ¿Sí? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esto es lo que nosotros se enseña en la doctrina de la Iglesia Católica, que esto es la común unión, ¿sí? Yo con Cristo y Cristo conmigo. Ahora, hay una palabra, Juan 6:56, Juan 6:60, que aquí está otro retrato de los hermanos separados de los protestantes, por lo que se dice aquí en Juan 6:60. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? ¿Sí? Simplemente ellos, es dura, pero también no creen. ¿Sí? Por eso para ellos es un simbolismo, en ellos sí, como dicen, hagan esto en memoria mía, ellos lo que hacen, toman una parte de las dos cosas. Lógicamente la Iglesia Católica lo hace en memoria mía, pero también está instituida la orden sacerdotal, cosa que ellos nomás lo hacen una vez al año, en memoria nada más, pero es en ellos sí aclaro, en ellos sí es un simbolismo, en ellos. En el 666, a partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Aquí es la radiografía también de los protestantes, que muchos dejaron de seguirlos. ¿Sí? Muchos dejaron de seguirlos. Un verdadero cristiano es el que se tiene que mantener, ¿sí? En principio de cuentas, en la doctrina que el Señor Jesucristo nos enseñó, porque como dice la Sagrada Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Aquí es claro San Juan,
a lo que se refiere en el 6:66. En el 6:67 dice, entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Pero aquí está Simón Pedro representando a la Iglesia Católica. Simón Pedro aquí está representando a la Iglesia y dice Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, palabra de Dios. Entonces vemos claramente que aquí Simón Pedro representa a la Iglesia Católica porque Simón Pedro no entiende nada, no sabe nada, pero sin embargo cree en la palabra que es Cristo, ¿sí? Por eso dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí Pedro, como vuelvo a repetir, aunque no sepa nada en ese sentido, pero Pedro sabe que es a Jesús con quien ellos quieren estar, ¿sí? Ahora, hay dos situaciones, hablando en la cuestión histórica, que también es importante, ¿sí? Porque sabemos que la Iglesia Católica es enriquecida también en el sentido arqueológico e histórico, ¿sí? Entonces, hay dos situaciones aquí importantes que quiero complementar con esto que se vio con esto que se vio de la Sagrada Eucaristía, porque son dos cuestiones, creo yo, importantes que nosotros debemos saber para reforzar nuestra doctrina, pero tocante en este momento al sacramento de la Eucaristía. 300 años, los primeros cristianos fueron perseguidos bajo las cuevas, ¿sí? Hasta el año 313, que Constantino fue el que dio libertad de culto, fue cuando se quitó esa situación en ellos, o sea, ese martirio que vivieron ellos, porque 300 años, más de 300 años vivieron bajo las cuevas, y desde ese tiempo, claro está, ya se celebraba la fracción del pan, o sea, la Eucaristía, y eran martirizados por celebrar la fracción del pan, ¿sí? Hay otra situación importante histórica también que quiero comentar, que es un milagro que se dio en Lanciano, Italia, ¿sí? En el siglo VIII, por un monje basiliano, que a la hora de celebrar, que a la hora de hacer la consagración, dudó de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y surgió aquí un milagro, que resulta que se convirtió, o sea, lógicamente el pan y vino se convirtió en carne de corazón humano, ¿sí? Se convirtió, y la sangre se convirtió, y el vino se convirtió en sangre tipo AB, que ese sería el tipo de sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que fue la misma sangre que se cotejó, que se comparó con la sangre donde fue envuelto nuestro Señor Jesucristo, que fue la sábana santa, ¿sí? Ahora, hay otras, con respecto a esto, la Organización Mundial de la Salud respaldó esta situación, ¿sí? Entonces, hay quedó eso anotado, registrado, hay esa evidencia. Sabemos que la sábana santa también está en Turín, Italia. Esa cuestión de la sábana santa está en Turín, Italia, con respecto a hablando de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero ese sería ese milagro que se dio, que existió en la Iglesia Católica. Entonces quise comentárselos porque con esto también reforzamos nuestra doctrina en cuanto a la Eucaristía, ¿sí? Bueno, eso sería todo en cuanto a este tema que les pude yo compartir de la Sagrada Eucaristía, que no es un símbolo, como dicen los hermanos separados, que realmente es nuestro Señor, cuerpo, alma, sangre y divinidad, que nosotros tenemos presentes en la Sagrada Eucaristía. Que el Señor los siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.